Hoy espero poder enviarle al señor director de la hora esta información que ofreció publicarla bastante bien para que puedan con mucha contundencia evidenciar que usted así lo dijo. Incluso hay una entrevista de Diario El Periódico y que Juan Luis Ponte, el director, le hace a usted una pregunta citando que usted en el primer año dijo que no iba a aumentar impuestos, pero ¿qué se haría después? Es decir, ahí están los datos contundentes y sin duda alguna claros para señalar. No estamos peleando con los medios, ellos quieren pelear en algunos casos con nosotros y nosotros estamos abiertos. No hay ningún retiro de la pauta al diario La Hora. Nosotros, el gobierno en términos generales, no tiene tanto dinero para pautar como quisieran los dueños de los medios de comunicación o algunos dueños de los medios de comunicación, pero que no tengan pena y no se preocupen que ya regresarán, ya tendrán publicidad. Como una anécdota del famoso primer año de gobierno, no iba a poner impuestos. ¿Te acuerdas en el comando de campaña? En la guerra que me hicieron de que no dijera eso, porque lo que estaba diciendo era que en el segundo podría que sí. Donde tal vez no cumplí mi palabra es que en el segundo no puse impuestos, quité impuestos. Quité el impuesto a la salud, quité el impuesto a la educación, y ahora en el tercero estamos pidiendo solidaridad a aquellos que pueden dar solidaridad para poder financiar la salud, la educación y la seguridad. Señor Ministro de Salud, Ludwig. Básicamente, yo pienso que hay una intención posiblemente maquiavélica de querer regresar a los cobros en los hospitales. Porque recordemos que muchos hospitales prácticamente ya no eran del Ministerio de Salud. Los gobernaban patronatos, fundaciones, y eran los que tomaban decisiones. Cuando se empezó a privilegiar el ser humano, como lo dice el plan de gobierno, cuando dijimos vamos a establecer la calidad, la calidez, la dignidad y el humanismo, porque empezamos a humanizar los servicios llevándolos al área rural, llevando especialistas al área rural. Tomografías, solo existían 4 tomógrafos en toda la red hospitalaria. Es decir, que un paciente pobre tenía un trauma craneoencefálico, no tenía derecho a hacerse una tomografía y decidir si iba a ser operado o no. La anécdota más trágica fue cuando un par de policías, en el cumplimiento de su deber, uno de ellos recibió una perforación por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Los compañeros estaban haciendo cooperacha para ver si podían pagar los 600 quetzales en el hospital. Y nos llamaron para pedirnos la campaña, como decían ellos. Nos indignó tanto y fue cuando usted nos apoyó totalmente para quitar esos cobros. Yo pienso que el hecho de querer tener disminuida la capacidad del Estado es porque quieren hacer que otros tomen decisiones. Y otros ganen dinero fácil. En este caso, salud recibe la consecuencia del Estado en general. Por ejemplo, si no hay buenas carreteras, una madre o una mujer en la labor de parto no va a ser trasladada rápidamente en una emergencia. Si no hay programas productivos y no hay buena nutrición para los niños porque el Estado no tiene capacidad por los recursos que no le permiten dar, entonces tenemos poca capacidad de ejercer nuestras funciones. Nosotros hemos visto que en el 2007 el sistema de salud recibía alrededor de 500,000 pacientes mensuales nuevos. Actualmente estamos recibiendo 1.300.000 pacientes nuevos por mes, porque creemos que en esa dignificación del servicio, en esa calidad y calidez que le hemos impregnado al sistema, la población ha recuperado la confianza, asiste más, y hemos visto que a la fecha las 3/4 partes de la población ya pasó por nuestros hospitales, han sido atendidos. Sabemos que ese incremento en la productividad de los servicios ha ocasionado algún problema de abastecimiento en algún lugar, pero que se está resolviendo y para eso necesitamos los impuestos. Impuestos, su misma palabra lo dice, impuestos, nadie lo quiere, a uno se lo pone, pero obviamente como un padre de familia quiere una mejor educación para sus hijos, lo pone en donde cree más conveniente. Quiere un mejor vehículo, compra uno más caro. Todo lo mejor posiblemente sale más caro, pero en la reforma fiscal nosotros tenemos el ofrecimiento de 500 millones de quetzales que nos va a permitir abrir 100 centros de atención permanente más. Es decir, en 100 municipios más la población va a tener atención de 24 horas. A la vez vamos a rehabilitar 13 unidades de cuidado intensivo de los hospitales regionales, porque los hospitales regionales eran regionales casi como el presupuesto actual, regionales en el papel, porque en su capacidad de respuesta no tenían ni monitores cardíacos, ni oxígeno, ni médicos, ni enfermeras, ni insumos. A partir de esta reforma fiscal tenemos destinada ya una cantidad para fortalecer la capacidad de respuesta en el interior del país. También
hemos privilegiado la formación de recursos humanos. La producción de médicos en el país es de las más bajas del mundo. Tenemos un déficit de 22,000 médicos en el país y el Estado ha tomado su responsabilidad en formar especialistas, en formar médicos. Este año vamos a graduar 4,000 auxiliares de enfermería que nivelamos, que en otros años no se producían más de 150. Es decir que toda esta capacidad que estamos mejorando para el país la debe de absorber el Estado. El Estado debe tener un sistema fuerte en la salud, no privilegiar el mercado, sino que al contrario privilegiar el ser humano, para que así, si tenemos un sistema de salud fuerte, podemos dar realmente esa atención de calidad, dignidad y humanismo, que ha sido nuestro tema, en el sentido de que el ser humano que llega a un hospital público, no por ser pobre, no merece un hospital ordenado, limpio, con recursos y con el mejor equipo tecnológico. Luis, tú me recuerdas algo que leí o escribí el otro día. Estamos pasando de una época de cambios a un cambio de época. Es curioso cómo ahora los países enormes que eran los abanderados del capitalismo ahora se están fortaleciendo como Estado. Y están diciendo que la responsabilidad de esta crisis masiva que generó muertes de hambre pero por todo el mundo fue como un tsunami económico que aplastó a países enteros. Ahora la recomendación es fortalecer al Estado. Lo que tú estabas explicando, como lo estabas explicando igual que el señor ministro de Educación, esto es fortalecer el Estado, pero en base al ser humano. Y curiosamente, un gobierno que toma al ser humano como centro de acción es el que mejora las condiciones comerciales para que puedan hacer más negocios. En los indicadores, no recuerdo ahorita cómo está lo de política comercial, pero dimos un brinco espectacular, creo yo, pues, y son indicadores que yo no hago, sino que los hacen las calificadoras, y creo que pasamos, es una buena brecha. Es una buena brecha que avanzamos. Entonces, si estamos abriendo mercados, 3 tratados de libre comercio, 1 de alcance parcial con Belice, abrimos comercio libre con Colombia, Chile y Panamá. Entonces, si todo se está enderezando, ordenando, componiendo, la salud, la educación, la parte comercial, la macroeconomía, pues yo creo que es momento de comprender y honestamente de ponernos en una actitud de nación, no de mi interés particular. En lo que fue política comercial, que es uno de los indicadores de libertad económica para las metas del milenio, pasamos de 61, de una calificación de 61 a 94 en la parte de la calidad para regular la empresa de 50 a 71. Entonces yo me pregunto, un gobierno que es responsable y está generando un cambio en la visión de afuera del país, que en Guatemala siempre ha tenido una imagen, siempre salimos por las notas rojas, pero no por lo que se está haciendo. Entonces yo creo que vamos a oír unos últimos mensajes. Tenemos una serie de mensajes, presidente. Este ha sido un programa en donde los mensajes han caído de manera importante. Fernando pregunta si habrá una especie de amnistía fiscal. Hay otro mensaje de la comunidad de Los Olivos que dice que felicita al sistema de justicia y de seguridad durante el gobierno del presidente Colón. Luis Juárez agradece que el presidente esté trabajando por los pobres y apoya y que siga adelante, y para el ministro de Salud también lo felicita y le propone incorporar la medicina natural preventiva. Otro radioescucha pregunta, se hace una pregunta y dice: ¿cómo creen los del Partido Patriota que el pueblo de Guatemala puede confiar en ellos si solo les interesa el beneficio de los ricos y se olvidan de los pobres? Manuel Rodríguez de la zona 11 dice: señor presidente, ¿por qué el CACIF no apoya la reforma fiscal y el desarrollo rural? Si usted ha apoyado a la agenda de la derecha, dice, y sus grandes negocios como Competrol, la Franja Transversal del Norte, y mañana el negocio más grande en concesión de la oligarquía, dice, entonces él se pregunta por qué el CACIF no apoya el tema de la reforma fiscal. Otro reescucha dice: usted dice que se ha avanzado en justicia, pero ¿cuál es el tema de la realidad? Que es distinta para el análisis de él. Giovanni Contreras de Prensa Libre pregunta: presidente, con el ajuste fiscal que envió al Congreso se espera recibir más de 3,000 millones de financiamiento.
pero ¿qué va a proponer para cubrir el resto? ¿Qué opciones hay? Dice Giovanni Contreras. Otro vecino pregunta